vas a convertir en la persona más longeva en terminar el Ironman en México. Le digo, mira, llegará un momento en que a lo mejor lo primero que deje es de correr, pero seguiré nadando y pedaleando la bicicleta, ¿no? Luego llegará un momento en que a lo mejor la bicicleta también la tendré que dejar. Pues seguiré nadando, ¿no? No me lo preguntaste, pero te quiero decir así como fue el momento más feliz de mi vida en el fútbol americano, el momento ya nos más vamos triste. En el clásico Poliuniversidad, en el Estadio Azteca, en 1972, en la 10ª jugada, pues, sufro una lesión en rodilla derecha, ¿no? Que me rompió ligamentos internos, meniscos, se me destruyó la rodilla. Ese fue el momento más difícil para mí. ¿Qué huella te gustaría dejar? Bueno, el mensaje que me gustaría dejar es... Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí el tatuaje que te hiciste, la cita de Tinder, son los protagonistas de las historias. Porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, soy Jorge Aranda. Esto es Entre Canas y Verdades, un espacio de Coltin donde vamos a conocer juntos la historia de grandes personas y para mí es un placer poder platicar el día de hoy con Santiago, que nos vamos a ir conociendo aquí. Estábamos platicando allá afuera, pero dije, no, mejor allá adentro nos conocemos también para que la gente te vaya conociendo tu historia, quién eres y todo. ¿Quién es Santiago? Muy bien. ¿Quién es Santiago? Bueno, pues una persona como los 7 mil millones de personas en el mundo y que de alguna manera mexicano, obviamente, y que pues en el transcurso de su vida pues siempre ha pretendido y ha logrado pues hacer algunas cosas importantes, ¿no? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo fue o ha sido tu vida profesional. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es la vida de Santiago? ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 77 años. Ay, no sí, más. 77. Soy casado, sí, y muy bien casado y muy a gusto y muy feliz casado. 48 años de casado. Tengo 2 hijas y un hijo. Tengo 5 nietos. 4 niñas y un niño. Y bueno, de mi vida, pues tuve la oportunidad de estudiar, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en estudios profesionales superiores, y en el Tecnológico de Monterrey, una maestría. Entonces, pues tuve la oportunidad de desarrollarme académicamente muy feliz, muy contento, y la oportunidad de representar a mi universidad, a los Pumas de universidad, jugando fútbol americano, y a los Cóndores, ¿no? Por ahí quería iniciar un poquito, que yo siempre he dicho que en la vida tenemos nuestra profesión, que tú estudiaste 2 carreras. En la universidad sí, administración y odontología. Y también tenemos en la vida una vocación. ¿Tú dirías que tu vocación es más hacia el deporte? ¿Eso es lo que ha liderado tu vida? ¿O sería un poco más la parte de administración o de odontología? Pues han ido a la par. Realmente siempre que he ejercido mi profesión, básicamente la de administración, sí, pues a la par he hecho deporte, de una u otra manera. Deporte, desde los 12 años se puede decir que yo vengo haciendo deporte, porque ya entré a un equipo de fútbol americano de niños, en donde ya había que entrenar diario las hora y media, 2 horas correspondientes, entonces ya con cierta disciplina, ¿no? Con compromiso y responsabilidad de estar en un equipo. Entonces, desde entonces, pues no, de una u otra manera he hecho deporte. Entonces sí, las 2 a la par, aun cuando el deporte para mí ha sido pues algo muy significativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque te hace sentir bien, te hace pensar mejor y de alguna manera en todo lo que he hecho, tanto en mi familia como en el ejercicio profesional, pues realmente me da mucha más claridad de en todos los aspectos, ¿no? El deporte. Entonces yo creo que sí se ha vuelto una vocación, un sí. Pilar en tu vida, el deporte. Sí, definitivamente. Vamos. Son 5 mis pilares en mi vida. Tu familia y el deporte. Pues mi religión, mi creencia, mi familia, sí, definitivamente, mi trabajo, mi deporte y mis relaciones de amistad. Hay una pregunta con la que me gustaría siempre empezar estos programas, estos capítulos, que nos anclaremos de ahí, aunque es una pregunta muy general, que a todos les haré la misma. Creo que el universo de respuesta es
muy amplio en cada una de las personas, porque finalmente cada quien tiene su historia y su bagaje. ¿Qué fue lo que no te dijeron de la vejez? ¿Qué será de algo que de alguna manera hoy en día me ha sorprendido de la vejez? Pues muchas veces a lo mejor de si no estás mentalmente y físicamente activo, la vejez te vence. O sea, la vejez te vence desde el punto de vista desarrollo de habilidades del pensamiento, memoria, obviamente la parte esquelética, la parte muscular, y si no tomas las debidas previsiones y las debidas precauciones, pues se come rápido, ¿no? Ahora, lo peor de esto es que si además tú coadyuvas encerrándote y dejando de hacer actividades, pues es más grave, ¿no? Porque es más rápido el hecho de que te venga la vejez y te mantenga inactivo en todos los aspectos. Entonces, dirías que durante muchos años, a lo mejor en tu infancia, no te hablaron de que la vejez, para llegar a una vejez increíble, tenías que estar bien enfocado al tema del ejercicio, de la salud, o sea... Pues no, nadie me lo dijo, eso lo descubres al paso del tiempo. Y bueno, pues cuando de alguna manera tú ves que empieza a pasar ese tiempo y esos años y esas décadas, es donde dices, algo tengo que hacer por mí, ¿no? También... Porque aparte en el trayecto de vida, otra de las cosas que también te llevan a la vejez más rápido, pues es el estrés, ¿no? La forma de vida acelerada y el estrés. Eso también coadyuva a que la vejez venga más rápido. Entonces también te hace sentar un poquito más de bases sólidas de madurez para pues, tomar las cosas más analíticas sin llegar al extremo de estrés, ¿no? La presión siempre existe en el ser humano. Además es necesaria, porque la presión te ayuda a crearte retos y lograrlos, pero sin llegar al extremo de estrés que te cause ya problemas fisiológicos, físicos, mentales y hasta de relación con las personas que te rodean, ¿no? Porque además lo que me queda claro es que llevas un balance y un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional. O sea, tienes muy bien establecidos tus parámetros para que al menos haya un equilibrio y no pese uno más que otro. Sí, definitivamente. Y uno de los pilares más importantes es mi familia. O sea, mientras se está bien con la familia, mientras estoy bien con mi esposa, mientras estoy bien con mis hijos, mis nietos, y formamos un equipo bien integrado, pues eso te motiva mucho a muchas otras cosas, ¿no? Me motiva mucho a seguir trabajando, me motiva mucho a incursionar en el deporte, en competencias, porque además vamos todos a las competencias. Mi segunda hija compite conmigo y ahora es mi coach. Entonces hemos incursionado en todas las pruebas de competencias y va mi hijo y mientras esté mi hija aquí también en México, va mi otra hija y va mi esposa y nos echan porras y ahora van mis nietos. En fin, eso te ayuda y te mantiene. Ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, porque además, para que nada más que se den un taco de ojo de lo que viene, se están preparando para competir por el 4º Ironman que vas a hacer. Sí, en noviembre 23, el día de... Ya nos contará cómo les va y ahorita andaremos en esto. Sí, claro. Me gustaría que platicaras cómo es que llega el deporte a tu vida, porque hay personas que somos un poquito más sedentarias que otras, unos menos, otros más, y en algún momento siento que a todos nos llega ese algo, algunos medio tarde, otros muy temprano, creo que tú eres de esos casos, donde... nos dice la vida o una circunstancia o la familia o alguien alrededor que te dice el deporte y te sembró esa semillita que 60 años después aquí estás, sigues haciendo deporte, porque empezaste ¿qué? ¿Como a los 12, 15 años? A los 12 años, sí. Entonces, hace 65 años. ¿En qué momento de tu vida te acuerdas? Perfectamente bien. Afortunadamente mi memoria todavía de antes me acuerdo. Yo me acuerdo desde mis 5 o 6 años que hacía en casa de mis abuelos en Toluca, pero no. La historia que ahorita lo que me estás preguntando es, de Toluca nos vinimos a México a vivir. Yo tenía 7 años, ¿sí? Entonces, bueno, éramos solo mi madre, mi hermano y yo, nada más. Digo, mi padre pues ya no estuvo desde esas fechas con nosotros. Y entonces al llegar a México, pues estudio mi primaria, estudio y inicio secundaria.
Y cuando entro a secundaria, precisamente después de los 12 años, después de cumplir 12 años, me encuentro en mi grupo, había un amigo que en paz descanse, muere él, Manuel Beas, me acuerdo muy bien de él, y me invita a jugar fútbol americano. Dice, oye, Santiago, estoy jugando fútbol americano porque mis tíos tienen un equipo, una organización de fútbol americano. Le digo, sí, ¿te gusta el fútbol americano? Le digo, sí, claro, yo desde entonces ya me gustaba andar en las calles jugando tochito y todo. Le digo, sí, claro. Pues vente a jugar fútbol americano, vamos. Y entonces ya fui, me acuerdo que de ahí de la Colonia Santa María hasta lo que es ahora la Terminal Tapo, ahí estaba los campos deportivos del Instituto de la Juventud Mexicana. Okay. Y empecé a entrenar ahí a jugar fútbol americano en equipo de Educación Tiguirillos, que a la fecha todavía existe. Y él fue el que me invitó, y a partir de ese momento yo creo que se dio algo especial, porque primeramente yo tuve algo que me gustara hacer después de mis estudios, de mi horario de la escuela. Y por otro lado, pues desde ahí empecé a hacer actividades, las cuales pues a lo mejor me evitaron estar en las calles solo, bueno, porque mi madre trabajaba, y que quién sabe, ¿no? Qué hubiera pasado de a esa edad estar más suelto, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? En aquel entonces. Entonces, gracias a Dios encontré esa oportunidad, y de ahí pues ya me seguí adelante, ¿no? Jugando fútbol americano hasta mis 24 años de edad, que fue mi deporte básico en ese entonces. ¿En qué momento te acuerdas de haber dicho, esto es a lo que me quiero dedicar, quiero que el fútbol americano sea parte de mi vida? ¿Lo descubriste muy rápido o pensaste, a lo mejor puedo probar un poquito del americano y después ver si me gusta o no? ¿En qué momento el americano te enganchó? Pues a pesar de haber jugado en secundaria muchos deportes, en voleibol, básquetbol, todos nos ponían a jugar, natación, porque ahí había una alberca en la secundaria, pues el fútbol americano en ese momento dije, esto es lo que yo quiero jugar, me gusta, ¿no? Luego termino secundaria, entro a la preparatoria 6 de Coyoacán, de la Universidad Nacional. En Corina. En Corina, se crea el equipo de fútbol americano de Coyotes, y pues era el primero que quería estar inscrito en el equipo, ¿no? Y ya estando en un equipo universitario, pues desde ahí ya la ambición es de... Porque además, imagínate, juegas en juvenil a los 14, 15 años. Te llevan a la ciudad universitaria de repente a hacer un entrenamiento y ves a los jugadores Pumas de universidad en ese año, ¿sí? Ves a jugadores como de la talla de Jorge Mercado y Felipe de la Garma, que eran las estrellas del fútbol americano, y tú siendo un jovencito... Dices, yo quiero ser así. Dices, yo quiero ser así, yo quiero tener el uniforme azul y oro, ¿no? Definitivamente. Entonces, peor todavía, más solidez toma tu trayecto de vida en el deporte, ¿no? Si pudieras pensar en un momento, tu momento más increíble dentro del fútbol americano a lo largo de todos estos años, ¿cuál sería? A pesar de que fue después de la novatada de fútbol americano en el equipo Pumas de universidad. ¿Estuvo dura la novatada? Bueno, ahorita en aquel entonces era muy difícil, muy duro. Era una prueba de veras dura, y era una prueba que te llevaba 14, 16 horas o 20 en la misma. Terminamos hasta la medianoche de la siguiente noche, después de estar a las 6 de la mañana. Pero el momento más feliz para mí, sí, por esa aspiración que tenía de vestir el uniforme y ver a los Pumas grandes, ¿no? Yo desde que estaba chiquito, cuando yo ya tenía 17 años, 18, y que logré ingresar al equipo de Pumas, ¿sí? Y al final te hacen el juramento en donde ya regresas y te hincas enfrente de un jersey azul y oro, un casco dorado, brillante, ¿no? Dorado, y un balón de fútbol americano, y te toma el capitán el juramento, y que al final te dice, pues felicidades, tú ya eres Puma. En ese momento, pues es el momento más feliz deportivamente hablando, ¿no? Estamos en esa parte, en ese renglón de esa vertiente, ¿no? Y aquí lo tienes, ¿no? En tu anillo. Aquí lo tengo, en mi anillo, sí. Este es el anillo de haber sido jugador de americano, ¿no? Entonces, bueno, pues están los dos, ¿no? Mi familia, mi matrimonio y el deporte, iniciando por el fútbol americano. Tus dos pilares. Ahora, me imagino que las vivencias siempre son increíbles, son más las historias alegres de lograr muchos objetivos en todos estos años en el deporte.
pero también el deporte muchas veces, sobre todo quien llega a ser atleta de alto rendimiento prácticamente como tú, también hay momentos seguramente oscuros, también hay momentos difíciles. El deporte muchas veces se vuelve adicción y te alejas un poco de todo lo demás que está a tu alrededor. Sí. ¿Pasó contigo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo superaste todos estos momentos? Absolutamente sucedió en dos aspectos, en dos deportes. El fútbol americano sucedió. Yo vivía con mi madre, básicamente. Ya mi hermano, pues ya de alguna manera se había casado, estaba en ese inter. Y pues mi madre pues, me apoyó siempre. La alabo y era la primera que se paraba en la tribuna a gritar, ¿no? Entonces, definitivamente sí, era yo muy adicto, ¿no? Y sí afectas muchas cosas. Decía mi madre, es que cuando está en temporada Santiago, yo tengo que apagar la televisión a las 8 de la noche, ¿no? O si la prendo, tengo que oírla de quedito para no molestarlo, porque él ya estaba dormido, ¿no? Y yo cuidaba mucho siempre he cuidado mucho esa parte, ¿no? Mi sueño, mi alimentación para el deporte, ¿no? Entonces ahí me convertí en un adicto. La más grave fue ya siendo triatleta, ¿no? Que sí, en la primera década de que incursioné en este deporte, que empecé a incursionar, pues el hecho de entrenar, el hecho de pruebas, todo, y ya teniendo familia, mis hijos, todo eso, sí te haces tan adicto que creas tu propio régimen alimenticio, al rato pones en jaque a la familia porque tú tienes tu régimen, ellos deben no de te puedes desvelar porque tienes el deporte y entonces hay compromisos familiares y tienes que, bueno, yo en ese momento me hice tan adicto que era así como muy riguroso, ¿no? Mi disciplina, ¿no? Ya hoy en día, por ejemplo, ya dije, ya no puede ser así. O ya soy más flexible en eso. Llegó un momento donde dejas el americano y empiezas, no sé si inmediatamente, te llama la atención el ser triatleta. No, dejé el fútbol americano y ahí me llamó la atención ser corredor de campo traviesa. Okay. No de competencia, porque en aquel entonces todavía no había competencias como las hay ahora de campo traviesa, ¿no? Hacia Cuernavaca, hacia varios lados, ¿no? No, pero me gustaba mucho. Y como yo ya era entrenador de fútbol americano, ¿sí? Entonces me llevaba a mis jugadores al campo traviesa, ¿no? Para prepararse, ¿no? Y me gustaba porque a mí me gustaba tanto el deporte que les decía, bueno, los corredores, los receptores y posiblemente los linebackers pueden llegar antes que yo. Los demás, sí, van a llegar atrás de mí. Pero si llegan atrás de mí, tienen que correr adicional, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera también me servía para retar a mis jugadores, ¿no? En muchos casos. Entonces me hice corredor más bien de campo traviesa en esa década de entre mis 24 y 30 años más o menos, que era yo ya entrenador de fútbol americano, ¿no? Y hablando de toda esta disciplina y también de esta adicción que se genera al deporte en ese momento, ¿en qué momento empiezas a sentir que tienes que aflojar un poco? Porque por un lado estás tú como atleta, pero después te conviertes también en entrenador. Entonces tú como entrenador, pues debes de ser el ejemplo para los que están atrás de ti. Entonces, ¿en qué momento empiezas a sentir que es necesario soltar un poquito para que no afecte a tu alrededor, a tu familia, a todas tus relaciones interpersonales? Pero al mismo tiempo seguir siendo ese ejemplo y esa persona que va delante del equipo. Pues sí, tienes razón y no es fácil porque además no solo era entrenador de fútbol americano, no solo era yo deportista, no solo atendía a mi familia, sino que siempre el deporte lo hice a la par con el trabajo. O sea, yo trabajaba, claro, nunca he dejado de trabajar en lo que es mi actividad profesional, ¿no? Entonces, pues cuando de repente tienes esos 4 compromisos, dices, ¿cómo los puedo llevar para que no afecte uno a otro y viceversa, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues tienes que formarte una disciplina, tienes que establecer prioridades, obviamente, y pues salir adelante en los 4, si los 4 representan ese compromiso para ti, ¿no? Porque además el ser entrenador era no solo los entrenamientos de en la semana, sino los juegos de fin de semana. Y había que involucrar a la familia. Afortunadamente a mi familia les encanta el fútbol americano. A mi esposa la conocí en el fútbol americano. Ella te ha acompañado en toda esta historia de vida, del deporte. Toda la vida. Y siempre hay voces, muchas veces esas voces internas, pero también que son un reflejo de las voces externas que pueden ser familia, amigos, los hijos en este caso.
te han dicho, ya párale, ya no estás en edad para estarte exponiendo, para estar haciendo ese tipo de actividades físicas? Sí, no solo de amigos, familiares, médicos también, mi cardiólogo. Mi cardiólogo todavía hace algunos años, unos 5 o 6 años, decía, ya, déjalo, Santiago, ya. Que además había sido mi jugador en Pumitas. Él le entrené desde los 12 años. Sí, y ahora es especialista, es cardiólogo. Y es de los que me decía, yo creo que ya sería bueno que le pensaras un poquito en ya no hacer ese tipo de competencias extremas, ¿no? Le digo, no, Javier, no te preocupes. Le digo, yo mientras tenga mi computadora de pulso, ahí me voy midiendo y jamás me voy a exceder de tal manera que atente contra mi salud, ¿no? O mi propia vida. Entonces, eso sí tengo conciencia de hacerlo, ¿no? Porque tiene sus riesgos, ¿no? Claro. Hemos visto problemas fatales, ¿no? En los maratones de la Ciudad de México ya ha habido 2 casos fatales, ¿no? De muerte. Y además en corredores de 35 años, ¿no? O sea, que no es un tema de edad, es un tema que no es un tema de edad, es un tema de, no sé, se salieron de su propio programa, porque tú ya es un propio programa de competencia, ¿no? Claro, a otros niveles, independiente del programa, pues vas por la medalla de oro, ¿no? Pero aquí no te vas a bajar la medalla de oro, vas con un programa, vas con un reto y punto. Sí compites en tu categoría, ¿no? Claro. Que yo en mi caso ya ahorita, pues ya casi no hay de mi categoría que hagan triatlones, ¿no? En triatlón olímpico todavía van 1, 2, 3, somos como 4 o 5, ¿no? Voy a hacer Veracruz la próxima semana, ¿no? La semana que entra, el triatlón olímpico. Pero ya en mi categoría, y eso hasta esta categoría todavía pueden ir. Pero ya en otros, no sé, en los Ironmans, porque voy a hacer el medio Ironman, el de 73 en septiembre, como preparación para el de noviembre, ¿no? Que es el completo, el de 140 millas. Pero ya casi no hay competidores de mi edad, ¿no? Justo eso es a lo que iba. Me gustaría saber cómo vives hoy ya en día el llegar a una competencia, ¿cómo te recibe la gente? Siempre creo que muchas veces sucede esta sorpresa, ¿no? Porque claro, ya no hay tantos competidores de tu generación. ¿Cómo recibe, cómo sientes a la gente? ¿Qué te dicen? La sorpresa, el entusiasmo, las porras. Que, ojo, no tendría por qué sorprendernos tanto. Tendríamos que estar un poco más como abiertos, creo yo, a verlo de una manera normal. Pero nos pasa además hasta scrolleando el celular, que de repente vemos a una señora de 90 años bailando y decimos wow, y entonces se vuelve viral el video porque nos encanta. No deja de haber esa sorpresa. ¿Cómo lo vives? Sí, no deja de haber y es muy motivante. O sea, la verdad, es parte de, en mi caso, es parte de la competencia que la veo con mucho agrado, ¿no? Porque sé que se da. Siempre le agradezco a la gente cuando se da, pero no falta, ¿no? Que te apoyan, te ven y te apoyan y te gritan y échale tío, y échale abuelo, y échale y vamos y todo. Pues eso es muy agradable, ¿no? Más que no ser agradable, es sensacional, ¿no? Que te vayan animando, ¿no? Y sobre todo pues, ya cuando llegas a la meta, ¿no? Que claro, logras el objetivo. Y aún con todas estas satisfacciones y por supuesto que no lo has hecho, lo que voy a nombrar a continuación, ¿hubo algún momento, ha habido momentos en tu vida donde has pensado tirar la toalla, ya sea por una lesión física, por un estado anímico, por un estado de, ok, ya le voy a hacer caso a mi esposa y ya voy a dejar de arriesgarme de esta manera? ¿Lo has pensado? ¿Han pasado esos momentos? Pues no para dejar el deporte. Eso hasta ahorita nunca ha pasado. Jamás he dicho que deje el deporte. Lesiones en una competencia, pues sí he tenido y que me han hecho abortar en alguna competencia, particularmente a lo mejor 2 de ellas o 3, nada de preocupación, ¿no? Pero así de dejar este deporte, no. Algunos esas personas que a veces me dicen, oye, ¿y qué va a hacer? Pues va a llegar un momento en que ya no vas a poder. Le digo, mira, llegará un momento en que a lo mejor lo primero que dejes de correr, pero seguiré nadando y pedaleando la bicicleta, ¿no? Luego llegará un momento en que a lo mejor la bicicleta también la tendré que dejar. Pues seguiré nadando, ¿no? Y además hay competencias para todo. Entonces le digo, lo que sí es que, pues no, quiero dejarlo hasta que definitivamente haya algún motivo ya muy importante para no hacerlo, ¿no?
te vas a convertir, porque ya lo estamos diciendo ahorita, te vas a convertir en la persona más longeva en terminar el Ironman en México. Mexicano. Sí, claro. ¿Cómo es tu preparación hoy día? Porque además ya se sumó también a esta ecuación tu hija. Tu hija ahora compite contigo. Me acabas de contar, y quiero que le platiques un poquito a la gente, además ya es tu coach. Acaban de decidir en esta nueva etapa que te está preparando también. Tú la preparaste durante muchos años de vida. Ahora se voltea esa historia. Ella te va a preparar. ¿Cómo están viviendo este proceso? Porque creo que también es un tema de conexión emocional, de familia. Hay una historia ahí linda. Sí la hay. Y además es exigente como coach, ¿no? ¿Quién es más, tú o ella? No, yo fui muy exigente como coach por ejemplo, de fútbol americano. Mis jugadores lo recordarán seguramente. Yo fui muy, muy exigente. Con ella fui muy exigente también para su preparación cuando yo se la daba, ¿no? Pero ahora ella sí lo es, ¿no? Lo es también y sí me exige, me manda los programas semanales con culminación de largas tiradas los sábados y domingos. Y ya, pues nos vamos a hacer la preparación, ¿no? La del ciclismo lo estamos haciendo en Texcoco. Hoy en día ahí en el Parque Ecológico hay una pista afortunadamente, que puede medir 30 y tantos kilómetros si tomas varias rutas, pero si tomas el óvalo, o no el óvalo, sino todo el circuito exterior, son 25 kilómetros, lo cual es muy padre, ¿no? Porque pues, haces tu programa de 3, 4, 5 vueltas y muy a gusto, ¿no? Está asfaltado y todo, ¿no? Pero sí, es exigente mi hija como coach, pero además sabe mucho porque se ha puesto a estudiar mucho sobre los deportes en términos generales de las 3 disciplinas. ¿Cuál es la disciplina que más disfrutas del triatlón? ¿Y por qué? Pues natación y bicicleta son, vamos a decir, mi parte fuerte. La carrera no es que me desagrade. La carrera me gusta mucho correr, irme a correr yo por ahí, que pasen las horas, ¿no? Bueno, los minutos, ¿no? Pero la carrera, el problema que yo tengo es que con el fútbol americano sí te quedan muy resentidas las rodillas y la espalda baja. Más en aquel entonces en donde no había una reglamentación como hoy en día que ya protegen mucho a los jugadores. Ya no hay bloqueos abajo de la cintura, claro. Ya no hay contrabloqueos o bloqueos de puntos ciegos, que es a veces donde te daban fuerte. Ya no, eso ya no está, ya está prohibido y está muy sancionado. Pero en mi tiempo no estaba. Entonces, todos los de mis generaciones realmente terminamos muy lesionados de la columna, en la parte lumbar, ¿no? Y con mucho desgaste en los discos de la tercera, cuarta y quinta lumbares. Y las rodillas, pues no se diga, ¿no? Yo tuve una operación en la rodilla derecha, porque no me lo preguntaste, pero te quiero decir, así como fue el momento más feliz de mi vida en el fútbol americano, el momento más triste de mi vida, pues fue una lesión. En mi último juego de despedida en el clásico Poliuniversidad en el Estadio Azteca en 1972. En la 10ª jugada pues, sufro una lesión en rodilla derecha, ¿no? Que me rompió ligamentos internos, meniscos y ligamentos laterales, ¿no? Entonces, pues sí, se me destruyó la rodilla. Me hicieron una gran operación, el médico que me la hizo, a tal grado de que si no me hubiera hecho esa operación, no podría estar haciendo lo que seguía haciendo por el resto de lo que llevo de vida, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el momento más difícil para mí, esa lesión, ¿no? Sin duda te dedicaste durante muchos años a un deporte que no es lo habitual, digamos, para la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo. Pero me gustaría saber cómo ves o qué le dirías a la gente la importancia de mantenerse activo. El tema de hacer deporte no solo es un tema de salud, es un tema de calidad de vida. Es un tema, sí, también estético, nos gusta vernos bien. Pero, ¿qué le dirías a la gente para que se sientan motivados, independientemente de la edad que tengan, para sentirse con la necesidad de activarse un poquito más o mucho más de lo que normalmente oías? Pues yo les diría que si queremos llegar con calidad de vida a la vejez, como tocamos el punto en un momento dado, es importante hacer deporte. No tiene que ser un deporte extremo necesariamente, obviamente. Tampoco tienen que ser entrenamientos de 2, 3 horas, 3 horas y media diarias, ¿sí? No, la gente con que de alguna manera dedique
30 minutos de sus 24 horas del día haciendo algo de ejercicio, ya sea una caminata, que al rato se le va a antojar hacer un trote, etcétera, o algún otro deporte, ¿no? Con eso va a lograr una mejor calidad de vida, ¿no? Y de alguna manera va a estar mejor, va a pensar mejor, va a resolver mejor sus situaciones, sus problemas, en fin, va a estar más en paz con ella misma y con la gente que nos rodea, ¿no? Con las personas que nos rodean. Yo es lo que les diría. Y que de alguna manera, pues creo que esa es la dirección, es el momento. Porque además, el estarte provocando retos y el estarte... Y reto no tiene que ser el Ironman, ¿no? Claro. El reto tiene que ser, pues hoy me voy a proponer caminar y voy a proponer llegar a las 30 minutos. Si empecé con 12 minutos. El mínimo de requisitos serían 12 minutos. Hubo un programa en la UNAM que se me llamó los 12 minutos de la salud. Si tú te paras, te sales a caminar 12 minutos, te regresas y te bañas, con eso, diario, con eso te das cuenta que a los 10, 12 días, 15 días, tu vida cambió. O sea, ya definitivamente, ¿no? Entonces, ahora, eso recomiendas, los 12 minutos mínimo para quien está sedentario. Sería para empezar, por lo menos. Y tu vida va a cambiar en 10 días, 15 días. Antes de cerrar con algún mensaje o una reflexión que quisieras darle a la gente que nos está escuchando, me gustaría saber, ¿tienes algún reto u objetivo? ¿Has pensado, y espero que sea todavía dentro de mucho tiempo, con el cual te gustaría retirarte del deporte? Pues los retos para mí siempre han sido importantes. Yo te comentaba que todos los meses de diciembre hacemos un programa de las competencias del siguiente año, mi hija y yo. Entonces, a veces tiene alguna variación porque mi hija, por ejemplo, la semana que entra yo hago el triatlón olímpico de Veracruz, pero mi hija va a hacer el maratón de la Ciudad de México. Entonces, ahí pues, hubo una variante, ¿no? Ella le encanta correr. Ella creo que es el deporte que más le apasiona. Ha corrido en Boston y ha hecho varias cosas. Pero yo, el hacer eso, el fijarte un reto, yo siempre les hago una pregunta, ¿no? Yo no te entrevisto a ti, pero yo te pregunto, ¿te acuerdas de cómo viviste tu cumpleaños el año pasado? Sí. Sí. A detalle, si me lo quisieras platicar. Sí. Sí, estoy seguro, ¿verdad? Y si te acordara, si yo te preguntara de cuál fue el evento más importante de tu vida hace 10 años, ¿me lo podrías decir? Tal vez. Sí, estoy seguro que hace 10 años, sí. Entonces, tú el pasado lo recuerdas, ¿no? El presente, bueno, para mí esta entrevista es el presente y seguramente en un futuro la voy a recordar, seguramente. Para mí va a ser muy importante, ¿no? Sí. Ahora yo te digo, ¿sí? ¿Recordarás el futuro? No lo sabemos. Ok, es una respuesta que en general cuando hago la pregunta en cursos, porque yo di de mucho tiempo también cursos de talleres y eso, yo les digo, y algunos de repente levantan la mano y dicen, no, pues sí, ¿no? Sí lo puedes recordar. Le digo, a ver, dime cómo. Dice, pues, si sé qué voy a hacer, pues puedo recordar. Eso es solo un deseo. Ese es la forma, pero es la forma de recordar el futuro. No solo se puede. Yo creo que la responsabilidad de todos es recordarnos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque si de alguna manera tienes un reto y todo eso, ¿sí? ¿Qué haces? Por ejemplo, en el deporte. Tenemos el reto. De ahí del reto hacia acá haces todo un programa, ¿sí? Y con objetivos parciales. Y de ahí tienes que ejecutar día con día y semana a semana tus objetivos. Esa va a ser la forma de recordar el reto, porque eso es lo que le va a dar sentido al logro de tu objetivo y al reto y a llegar. Entonces, hay que recordar el futuro. Sería una de las partes importantes, ¿no? ¿Qué huella te gustaría dejar? Bueno, el mensaje que me gustaría dejar es hacer todo lo posible por seguir activo. Hay que conjugar mucho la mente, el físico, lo espiritual, el alma, el corazón, y todo eso debe estar integral a hacerlo que dure, ¿no? Y que dure de la mejor forma posible a nivel integral. Y la única forma es estar activo, estar dinámico y no retirarse
por ejemplo, ya hablando concretamente de personas, adultos mayores, que no se retiren, ¿no? Porque hoy en día ves y escuchas que a los 60, 65 años ya, no, ya me voy a retirar. Sí, y lo cumplen. Y además se retiran y se van a su casa, ¿no? Y se encierran y salvo que tengan por ahí un evento, salen y todo. Eso es lo peor que podría hacer las personas, ¿no? Porque de alguna manera no hay mucho por delante. Siempre habrá mucho por delante y siempre hay mucho por hacer, y entonces el reto es estar motivándonos para hacer siempre un nuevo reto, un nuevo reto, un nuevo reto. Es lo que yo les diría, ¿no? Pues muchas gracias. Sin duda una inspiración para mí, que hace poquito decidí hacer del deporte un estilo de vida, y seguramente también para mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo. Gracias por esta plática. Podríamos seguirnos muchas horas, pero el tiempo siempre está en contra. Gracias por estar aquí, por esta plática, por ser inspiración y motivación para muchos que están allá, y ya nos enteraremos de tus logros en el Ironman y en muchas competencias más. Es un compromiso conmigo, con mi familia, con ustedes, con Coltin. De alguna manera, siempre será un compromiso y una responsabilidad. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bonita semana. Gracias. Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues creyendo que la edad es una limitante? Te esperamos la siguiente semana con nuevas historias sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores.